San José de Pietrelcina, el santo volador. En su viaje a Pietrarrubia se detuvieron en Città di Castello, en un convento de padres dominicos. Los trataron bien. El padre Livelli, que sería arzobispo de Avignón y que estaba en ese convento, fue a visitar a nuestro santo a su celda. Dice, hablando de cosas espirituales, cayó en éxtasis con los brazos en cruz. Yo caí de rodillas. Intenté mover uno de sus brazos, pero parecía haber perdido sus facultades naturales. Después de un cuarto de hora volvió en sí y me dijo: «Discúlpeme, padre, estaba dormido». Él se sentó y me pidió que no le hiciera más preguntas espirituales. Desde Città di Castello iban por senderos escarpados y el conductor del coche tenía miedo de no poder pasar. Pero el santo le dijo: «Ánimo, deja a las mulas ir por donde quieran, pues las guiará un ángel del cielo». De esta manera el conductor pudo franquear los precipicios e ir por caminos impracticables como si fueran caminos llanos. Y el siervo de Dios se reía y decía: «Las buenas mulas». Y después agradecía a Dios. Apenas llegados a Pietrarrubia, encontraron a todos los religiosos reunidos en la puerta, y él se dirigió, sin conocerlo, al padre prior. Se postró a sus pies y le pidió la bendición. Estando en Pietrarrubia, como su misa duraba 2 horas, el padre guardián le llamó la atención porque no habría cera para todos los días. Entonces él le aseguró que no habría problema, porque el viejo, así llamaba a San Félix de Cantalicio, en cuyo altar celebraba la misa, los ayudaría. Y así ocurrió, pues alguien llevó tanta cera como para no preocuparse más del tema. En ese mismo convento de Pietrarrubia, a veces mientras se paseaba por el jardín, se elevaba por el aire en éxtasis, viendo las plantas que le recordaban la belleza de Dios, o al oír el trino de los pájaros que le recordaban los cantos de los ángeles. En Pietrarrubia, a pesar de no poder hablar con nadie de fuera, podía celebrar la misa en la iglesia. Mucha gente asistía a ella y de nuevo sucedían los acostumbrados vuelos. Un día una señora de nombre Justina, que estaba inmovilizada desde hacía 28 meses y que era llevada a la iglesia en una silla, fue curada mientras asistía a su misa. Era el 19 de agosto de 1653. Otros casos de curaciones se repitieron por medio de él o de objetos que le pertenecían, lo que además de sus éxtasis en la misa, hicieron que la iglesia estuviera todos los días abarrotada de gente. Esto no cayó bien a algunas autoridades religiosas y enviaron un informe al Santo Oficio, quien envió un decreto prohibiéndole celebrar misa en público. Solo podía celebrar misa en una capilla privada sin presencia del pueblo, o en la iglesia muy de mañana sin público y con las puertas cerradas. Pero como su fama de santidad se extendía por todas partes y mucha gente venía a verlo y reclamaba a veces de mala manera, el Santo Oficio decidió en septiembre cortar las cosas por lo sano y trasladarlo en secreto a otro convento donde nadie supiera de su existencia. El lugar era Fossombrone. Durante el viaje de 2 días de Pietrarrubia a Fossombrone, Dios hizo al menos 4 milagros, lo que no fue nada en comparación con tantos milagros que Dios hizo por su intercesión durante los 3 años que permaneció en Fossombrone. A pesar de que todo se hizo con la máxima reserva, la gente del lugar se enteró de la llegada del padre José, y muchos llegaban al convento a pedirle oraciones por sus necesidades. Todos dejaban limosnas para el convento, aunque no lo vieran ni pudieran hablar con él, porque tenía prohibido celebrar la misa en público. El día del Corpus Christi se quejaba ante Dios de que todo el mundo acompañaba a Jesús en procesión por las calles mientras él estaba en su celda sin poder salir. En ese momento cayó en éxtasis.
y vio la procesión que iba por las calles de Fossombrone. Cuando se celebró el capítulo provincial de los capuchinos en Fossombrone, pidieron al Santo Oficio permiso para que el padre José pudiera ir a otro convento cercano durante esos días, lo que fue concedido. Lo vistieron de capuchino para despistar y a lomo de mula lo llevaron, mientras él decía: obediencia, obediencia. Durante estos días se le apareció el mismo San Félix de Catalicio. De regreso al convento de Fossombrone, un día se enfermó un niño, hijo de 2 bienhechores del monasterio. El padre José abrazó al niño y le dio una imagen del beato Félix de Catalicio para que lo protegiera, y le puso al cuello un rosario que los familiares conservaron por ser milagroso. El niño se curó. Mientras el padre José estuvo en Fossombrone, fue elegido papa en abril de 1655. Alejandro VII, que lo conocía, aprovechando su buena disposición. El definitorio general de la Orden de Franciscanos Conventuales le pidió al Papa que enviara al padre José a un convento de su orden y dejara el convento de capuchinos en que se encontraba. El Papa accedió y por decreto del 12 de junio de 1656 concedió que fuera destinado a un convento de su orden. El 22 de julio de ese año fue destinado al convento de conventuales de Osimo, pero por motivos de la peste bubónica que asolaba Italia, tuvo que retrasarse el viaje hasta el 9 de julio de 1657, en que llegó a Osimo. Allí pasará los últimos años de su vida. Durante el viaje de Fossombrone a Osimo, una pobre señora se le presentó llorando y le dijo: «He perdido todos los recursos de mi familia, ya que mis melones han sido destruidos por los insectos». Él extendió su mano sobre su terreno y dijo: «Que el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la virtud del Espíritu Santo te bendiga y te defienda. Amén». Tal fue la eficacia de esta bendición que ese año la recolección de melones fue mayor que nunca antes. En el camino, estando en una casa de campo antes de llegar a la ciudad de Osimo, tuvo un éxtasis extraordinario a la vista de la cúpula del santuario de Loreto, distante 9 kilómetros de Osimo, y decía: «Oh, ¿qué veo? ¿Cuántos ángeles van y vienen del cielo? ¿No los ven? Mirad, mirad». Allí mismo todos recitaron las letanías lauretanas, nombre que tiene su origen Loreto, donde se formaron las primeras advocaciones marianas de las letanías. En ese convento se le asignarán 3 ambientes en la parte más alejada y oculta del convento. En el primero tenía una mesa para comer, una chimenea para el invierno y una cama para el asistente. En el segundo ambiente tenía un pequeño oratorio con un altar para celebrar la misa. Y en el tercero una cama con una piel de oso como colchón, una almohada y una cubierta. Fray José se sentía feliz de estar solo para dedicarse enteramente a Dios y a la oración y poder celebrar la misa a su gusto y sin la presión de las masas populares. El obispo de Osimo, Monseñor Vicci, lo visitó el 26 de julio de 1657 y, estando hablando con él, dio un grito y cayó en éxtasis con los ojos abiertos hacia el cielo, los brazos en cruz y la boca medio abierta durante un cuarto de hora. Al volver en sí le pidió perdón y dijo que había considerado la grandeza de Dios y su bajeza. Con ocasión de una enfermedad del siervo de Dios, se permitió entrar a un médico con mucha reserva, guardando el secreto, porque nadie debía saber en el exterior que en ese convento estaba el padre José. A los 2 años de estar en Osimo, se enfermó un empleado del convento y parecía que ya no había remedio. Se le pidió oraciones y con un bonete suyo se curó milagrosamente, como lo reconoció el médico. Estando en Osimo, casi todas las tardes venían los hermanos a escuchar sus enseñanzas, a cantar con él los himnos que él componía y a pedirle consejos.
De este tiempo declarará el padre Luca Mactelli: puedo decir de haberlo visto con mis propios ojos tener éxtasis en sus habitaciones muchísimas veces. En las actas del proceso de canonización se manifiesta que tenía mucha devoción al niño Jesús, que se le apareció en Osimo muchas veces. El padre José tomaba su imagen en los brazos y lo acariciaba con cariño. En Navidad construía un nacimiento en su celda e invitaba a los religiosos y novicios a cantar con él canciones religiosas. Y él caía en éxtasis todo emocionado. Un día el padre maestro le trajo una imagen de cera del niño Jesús y él la tomó con tanto cariño y la apretó tanto contra su corazón que una imagen de madera no habría resistido tanta presión. El padre maestro le gritó diciendo que iba a romperla porque la imagen era de cera. Él le respondió: hombre de poca fe, canta, canta conmigo. Después cayó en éxtasis y empezó a correr por su celda con el niño Jesús. El padre Roberto Nuti fue a visitarlo en diciembre de 1662. Nos dice: me confió, como desfogándose, que estaba contentísimo en el convento de Osimo, especialmente por la soledad, pero que a veces le parecía que iba a morir de no poder contener los incendios de amor que le quemaban por dentro. El 15 de agosto de 1663 celebró su última misa con mucha fatiga, pues estaba muy enfermo. El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de María, pidió que le pidieran una unción de los enfermos. Al final de la celebración exclamó: ¡oh, el paraíso, el paraíso! Parece que tuvo alguna visión celestial. El 12 de septiembre le llevaron la comunión y cayó en éxtasis diciendo: ¡qué alegría! ¡qué alegría! Uno de esos días recibió la bendición del Papa Alejandro VII y para recibirla bien quiso levantarse y recibirla de rodillas, con la cabeza inclinada en señal de respeto, mientras rezaban las letanías de la Virgen. El día 17 recibió por última vez la comunión. Ese mismo día, Monseñor Onofri, vicario episcopal de la diócesis, escribía a la secretaria de Estado del Vaticano que estaba muy enfermo, que no podía formar bien las palabras y que se sostenía con vida gracias a la comunión que había recibido esa misma mañana, manifestando que estaba absorto en las cosas de Dios. Al día siguiente, hacia medianoche, después de sonreír 2 veces, entregó su alma al Criador. Era el 18 de septiembre de 1663. Tenía 60 años. Los funerales tuvieron lugar el día 20. Su cuerpo fue colocado en un ataúd y sepultado en la capilla de la Inmaculada Concepción, entre el altar mayor y la sacristía, el día 21 sin ninguna demostración especial. Al año siguiente, el 26 de julio de 1664, fue nombrado ciudadano honorario de Osimo. Cuando se reestructuró la iglesia en 1963, al celebrar el 3er centenario de su muerte, fue colocado en la cripta donde se encuentra actualmente, debajo del altar mayor. Actualmente esa iglesia es el santuario de San José de Cupertino en Osimo. Bilocación. Dones sobrenaturales. La bilocación es el don de estar en 2 lugares al mismo tiempo, aunque según algunos teólogos esto no es posible, y en uno de los 2 lugares está solo en apariencia, o un ángel hace sus veces. Lo cierto es que lo vieron en 2 lugares a la vez, en más de una ocasión. Octavio Piccio, un anciano enfermo, le pidió un día al padre José que encomendara su alma en el momento de su muerte. Le respondió: aunque esté en Roma, vendré a hacerte la recomendación del alma. En efecto, el santo estaba en Roma y llegó a Cupertino en bilocación a asistir a su agonía, como lo atestiguó Teresa Fatali, hermana de la Tercera Orden, y otras personas que estuvieron en la casa. Según el abad Rosmi,
me dijo que su madre, cuando estaba cerca de morir, lo llamaba diciendo Fray José, y a cada religioso de su orden que iba a visitarle le decía Fray José. Un día, según cuenta un sobrino suyo, también religioso, declaró que vieron por 3 veces un resplandor entrar por la ventana de la habitación donde estaba su madre enferma. Y a la tercera vez expiró. Fray José había venido a ayudar a su madre en los últimos momentos. El conocimiento sobrenatural de cosas que no pueden saberse por medios puramente naturales. En 1643 se desató un conflicto entre el Papa Urbano VIII y la República de Florencia. Los florentinos se acercaron a Asís en plan de atacarla. Toda la población se asustó. El obispo y el gobernador fueron a la celda de Fray José a presentarle sus angustias. Él les dijo: hombres de poca fe, confíen en Dios. San Francisco no permitirá que hagan daño a esta ciudad. Ese mismo día, los florentinos se retiraron. Al padre Roberto Nuti, su superior, le anunció la muerte del Papa Urbano VIII el 29 de julio de 1644. Parece que estuvo en espíritu en el cónclave para el nuevo Papa, pues confió a alguien el nombre del nuevo Papa, Cardenal Giovanni Battista Pampili, que tomó el nombre de Inocencio X. En la vigilia de la Epifanía de 1655, estando en Fonsombrone durante la misa, sintió algo extraordinario y le dijo al provincial: «Ha muerto el Papa». Al momento del memento de los muertos, Dios me ha hecho la gracia de ver al Papa mientras expiraba y yo lo he encomendado aplicando la misa por el difunto. Nicolás Albergati, que llegaría a ser cardenal con el nombre de Ludovici, manifestó: «La primera vez que vi al padre José fue en Roma. Yo quería conocerlo. Una mañana fui a su convento y subí las escaleras y me encontré frente a frente con un religioso que, sin haberlo visto nunca antes, me saludó. ¿Cómo un cardenal viene a visitar a un pobre fraile? Yo le dije que no era cardenal». El abad Rosmi manifestó: «El padre Michelangelo Catalano, general de la orden, me contó que un día, al pasar un río, el mulo cayó al agua y él quedó en grave peligro de ahogarse. Consideraba que su salvación había sido un milagro del padre José, porque al llegar a Asís y contarle el suceso al siervo de Dios, él le había preguntado: ¿tenía usted las bendiciones de San Francisco? Se refería a las bendiciones que el mismo siervo de Dios escribía y repartía. Le contestó que sí, y añadió: usted cayó a las 10 mientras yo celebraba la misa, y haciendo el cálculo se dio cuenta de que era la misma hora. Yo mismo le pregunté al padre José sobre esto y me respondió: mientras celebraba la misa me vino a la mente el padre general, y rogando por él, me vino un gran llanto, creyendo que era por el peligro en que había estado de ahogarse. Tenía el don de penetrar los pensamientos y los corazones de las personas. Cesare Lesi Morelli declaró en el proceso: nosotros éramos jovencitos y no nos atrevíamos a presentarnos ante él. Si estábamos en pecado, primero íbamos a confesarnos. Don Rosmi manifestó: tenía la gracia de ver el interior de los que iban a visitarlo. Un día fue a verlo cierto monje y me dijo que era un buen monje y que por el aspecto se conocían los buenos, y me dijo: también he conocido su interior. En una oportunidad se presentó un fraile que llevaba hábito de ermitaño y, según los demás, hacía mucho bien, pero hablando con él a solas, le hizo entender que estaba en pecado y en peligro de condenación, lo que no pudo negar. Le exhortó a regresar a su orden primera y así lo hizo. Otro día me contó que mientras daba la comunión, conoció que una señora estaba en pecado y la dejó para el último. Le dijo: ya no hay más hostias, y así no le dio la comunión. También me manifestó que a veces algunas personas
le parecían tan deformes que no podía mirarlas, entre ellas a un ermitaño y a una mujer tenida por santa, pero todo era falso. Uno de los dones en que desató el siervo de Dios fue en el del perfume sobrenatural de olor de santidad, tanto en vida como después de su muerte. Este perfume se impregnaba en su ropa y en sus cosas y en los lugares por donde pasaba. Si entraba en un lugar cualquiera, el perfume sobrenatural duraba hasta 20 días. Algunos hábitos conservaron la fragancia durante 20 años. Bastaba besarle simplemente la mano para sentir ese olor de santidad. Él no sabía cómo disimular que no era suyo, por eso consiguió tabaco perfumado para decir que él era el causante del olor. El padre Michelangelo Panaca declaró en el proceso que la gente cogía pedacitos de la pared exterior de su celda como reliquias, porque de su celda emanaba un perfume extraordinario, según declaró el testigo Graciano Benini en el proceso. La celda que tuvo el santo en Asís conservó el perfume hasta 13 años después de su muerte. El padre Francisco María, franciscano conventual, declaró: la persona y los vestidos del padre José de Cupertino exhalaban un olor muy suave que no sabría comparar a ningún olor conocido natural o artificial, excepto al que sale del sepulcro de San Antonio de Padua. Su olor se extendía a su celda y a sus muebles, y se expandía por todas partes. El siervo de Dios dejaba su huella por donde pasaba. Yo he sentido este olor durante toda mi estancia en el convento de Asís, y he oído decir que este mismo olor fue hasta su muerte la señal de su pureza angelical. El padre Pietro Francesco manifestó: ese olor del padre José me recordaba el que sale del breviario de Santa Clara de Asís, conservado en un relicario de la iglesia de San Damián. Lo sé por experiencia. Después de haber estado con el padre José, me comunicaba su olor que me duraba 15 días, a pesar de lavarme las manos todos los días. Y esto sin haberlo tocado, solamente me había sentado junto a él en su celda en una silla. El abad Arcangelo Rosmi dice: 6 pasos antes de llegar a su celda cerrada, sentí un olor fragantísimo del paraíso. Sus manos eran también olorosas y yo me alegraba inmensamente. Me decía que, saliendo de su celda para ir a celebrar misa, sentía un olor fragantísimo, y cuanto más caminaba, no sabía si el olor salía de su celda o de la capilla a donde iba. Cuando estaba cerca de la capilla, creía que provenía de la capilla, y cuando se acercaba a su celda, creía que venía de su celda. Y esto le había sucedido muchas veces, como me ha contado. Yo creo que he dicho olor. Lo llevaba él consigo, como yo y otros en más de 100 ocasiones que lo hemos sentido, y ese olor no es de otras cosas de la tierra, sino de cosas sobrenaturales. En los artículos del proceso de canonización se dice que tenía tanta fe en Dios que en algunas oportunidades multiplicó el vino, la miel y el pan. Dios le concedió el don de hacer milagros. Algunos sanaban poniéndose el cordón del siervo de Dios. Otros se curaban rezando la bendición de San Francisco, que había sido escrita personalmente por él. A veces la sanación sucedía cuando él les hacía la señal de la cruz o ungía su parte enferma con aceite de la Virgen o de algún santo, o colocándoles su crucifijo. Mucha gente hacía lo posible por conseguir alguna reliquia suya. Algunos sacaban pedacitos del muro exterior de su celda, o cortaban pedazos de su hábito. El abad Rosmi escribe: él mismo me contó que en una ocasión estaba enferma su madre, con la mejilla hinchada y con el peligro de muerte. Fue a visitarla y ella le rogó que no como hijo, sino como sacerdote, le hiciera la señal de la cruz sobre su mal, y así se sanó.
También me contó que había un jovencito llamado Giacomo de Rifino que lo esperó en la iglesia junto a la pila del agua bendita. Tenía la mejilla con una venda, porque la tenía hinchada. Al pasar le tocó con un poco de agua bendita de la pila y le hizo la señal de la cruz. Al día siguiente regresó el joven sin venda y curado. Laura Falconieri declaró que había una señora que no podía dar a luz y ella, que era comadrona, no podía hacer nada. Entonces el esposo se acordó que tenía una carta del padre José y se la colocó a su esposa. A la hora más o menos dio a luz un hijo que parecía muerto, pero que después vivió sano y ahora está vivo. Nuestro santo tenía un carisma especial para los enfermos, por quienes sentía un cariño muy especial. Los iba a visitar a sus casas como hace un médico y así curaba a muchos, como a Lucrecia Bob, que tenía una fiebre muy alta. Él sanaba toda clase de enfermedades, pero parecía tener un carisma especial cuando se trataba de asuntos demoníacos como brujerías o maleficios. Podía descubrir los lugares donde se realizaban y las personas que los hacían o eran víctimas de ellos. Un día sintió un olor fétido mientras hablaba con el padre superior, pero supo que no procedía del superior. Le pidió permiso para ir al pueblo, Cupertino, y se dirigió de frente a una casa. Subió las escaleras y encontró un grupo de brujos, hombres y mujeres, que con ungüentos y aceites estaban haciendo brujería. Él, lleno de santa furia, rompió todos los envases y les recriminó sus malas acciones. En distintas ocasiones consiguió curar enfermedades producidas por la brujería. Giuseppe Turi declaró en el proceso que Fray José le había advertido de no dejarse tocar su ojo enfermo por ninguna mujer, pero él se dejó convencer por su madre y se hizo curar por una bruja. Se quedó casi ciego, después de dejarse tocar. Entonces, arrepentido, se volvió al padre José para que lo perdonara, y él, tocándole los ojos, le devolvió la vista. Giuseppe Gravili certificó que su hija no podía comer ni beber y se iba acabando de día en día, estando ya para morir. El padre José diagnosticó la causa del mal, diciendo a la madre: «Tú no eres digna de ser perdonada por tantas supersticiones que has hecho». La madre admitió que había usado magia tratando de sanar a su hija. Después de su muerte continuaron los milagros con sus reliquias o imágenes. En 1735, la religiosa Teresa Margarita de San José, carmelita de Lecce, había estado sufriendo durante 8 años de apoplejía, dolores de cabeza, fiebres altas, convulsiones, y hasta le hicieron una trepanación en el cráneo sin éxito alguno. Fue curada al aplicarle una imagen del venerable padre, Archivo Secreto Vaticano, número 2045, folio 22. La Eucaristía era alimento para su cuerpo y para su alma. Él comía tan poco que humanamente era imposible que pudiera vivir así, pero la comunión diaria le daba fuerzas. Según certifica Domenico Bernino, algunas veces estaba pálido y extenuado antes de la misa, y al terminarla se sentía ágil y lleno de vigor. Distinguía claramente dónde estaba Jesús Eucaristía. Un día, obedeciendo a su superior, fue a visitar y curar a una posesa. Encontró en el camino una iglesia rural casi abandonada, donde la lámpara del sagrario estaba apagada. Pero sintió que allí estaba Jesús. En ese momento cayó en éxtasis y se elevó, yendo a abrazar el sagrario donde sí estaba Jesús. Según refiere el abad Rosmi, una vez estando en Cupertino mientras hacían la oración de las 40 horas, él vio en la hostia santa a Jesucristo como un sol en forma de niño. Otra vez, al dar la comunión a una jovencita, ella con su aliento la expulsó y la hostia quedó moviéndose en el aire. Él ponía a la patena para que no cayese al suelo, pero después de un cierto espacio de tiempo, la misma hostia se fue directamente a la boca de la joven, que era muy buena. Este hecho lo vieron muchas personas. La celebración de la misa y las largas horas de adoración ante el Santísimo eran el punto central de su vida. Jesús Eucaristía era su amigo y en él
encontraba la fortaleza y la serenidad que necesitaba para soportar las dificultades y tentaciones de cada día. Era un hombre cordial y afable con todos, y componía muchas canciones espirituales para fomentar la devoción a Jesús de Eucaristía y a María, nuestra Madre. Su amor a María fue extraordinario desde niño, cuando fue curado en el santuario de la Virgen de las Gracias de Galatone. Especialmente amaba a la Virgen del santuario de la Grotela y muchas veces se quedaba en éxtasis al contemplar su imagen o simplemente al oír hablar de ella. Según cuenta el abad Rosmi, me manifestó que cuando encontraba una imagen de la Virgen, la saludaba. Me enseñó a saludarla diciendo: refugio de los pecadores, Madre de Dios, acuérdate de mí. Me aseguró que a la Virgen le agradaba mucho que la llamáramos Madre de Dios. Me contó Fray Ginepro que un día fueron los novicios a la celda del siervo de Dios y él les hizo cantar algunas canciones espirituales compuestas por él en honor de la Virgen María. Y después de cantarlas 4 o 5 veces, se quedó en éxtasis y quedó de rodillas. Estaba cerca de él Fray Francesco Antonio, hijo del tesorero de la provincia de Abruzzo, y observó que sus rodillas no tocaban tierra, pasando las manos por debajo. Y lo mismo constató el maestro de novicios. Así estuvo un cuarto de hora hasta que se sintieron un golpe cuando tocó tierra con las rodillas. El día de la fiesta de la Natividad de la Virgen María, 8 de septiembre, celebró la misa por obediencia en la capilla del noviciado. A ella estuvieron presentes el maestro con los novicios. Como tardaba mucho, salieron para las funciones de la iglesia. Al memento acordaos de los vivos cayó en éxtasis hacia atrás, quedando de rodillas con los brazos abiertos y los ojos fijos en el cielo por buen espacio de tiempo. Después de la consagración de la hostia, casi no podía levantarla en la elevación debido a la emoción, cantando en voz baja y tocando tierra como la punta de los pies. A la comunión de nuevo entró en éxtasis como al principio y casi no podía decir: Domine non sum dignus, Señor, no soy digno. Comulgó y quedó nuevamente en éxtasis con las manos en el pecho, y por fin besó el suelo y terminó la misa, que ese día duró 3 horas. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, después del ofertorio, tuvo un rapto hacia atrás, quedando en pie con los brazos abiertos en el aire y los ojos fijos en la imagen de la Virgen durante media hora. Después quedó de rodillas con las manos juntas sobre el pecho. Se levantó y comenzó a bailar cantando alegremente. Después de un rato continuó la misa y cuando quiso decir la oración de la comunión, lanzó un grito y tuvo otro vuelo hacia atrás, y comenzó de nuevo a bailar en el aire con los ojos fijos en la imagen de María, cantando. Ese día la misa también duró 3 horas. Un vuelo espectacular fue el ocurrido el 30 de 1639 en la Basílica de Asís, donde voló hasta tocar el fresco de la Virgen de Cimahue, que tenía mucha semejanza con su querida Virgen de Grotela y que estaba a unos 8 metros de altura. La alcanzó después de un vuelo de unos 30 metros desde donde estaba. Era tanto su amor a la Virgen María que solo con oír su nombre suspiraba y se elevaba en éxtasis. El padre José tenía mucha devoción a su ángel y nunca entraba en su celda sin saludarlo e invitarlo a pasar primero. Una mañana en Pietrarrubia el ángel de Dios le dijo que celebrara la misa un poco más rápido. La celebraba en 2 o 3 horas, pues el servidor debía ir a pedir limosna para la comunidad. Él obedeció y al quitarse los ornamentos le dijo al servidor de la misa: ¿Así que vas a pedir? El ángel me lo ha dicho. Este servidor, muerto, en olor de santidad, declaró que algunas veces le decía el siervo de Dios: esta mañana he visto en la misa al Cordero de Dios, lo que significaba que había visto a nuestro Señor
en el sacramento del altar. En una oportunidad, estando de viaje, llegaron a un lugar donde había dos caminos, uno en llanto y otro que subía hacia la montaña, y preguntándole el superior por dónde vamos, le respondió: camina, camina, que el ángel custodio nos guiará. Y habiendo caminado 10 pasos, oyó una voz muy suave que dijo: subid, subid. No habiendo nadie por allí, el padre José dijo: vayamos hacia arriba. ¿No has oído al ángel custodio? El mismo santo refiere: la única túnica que tenía estaba inservible. No sabía qué hacer para obtener otra. Quizás Dios lo permitió para purificarme, o quizás el religioso encargado no se preocupó, pero estaba apenado por esta situación que se prolongó largo tiempo. Yo me quejaba ante Dios. Esta lucha entre la bondad divina y sentirme culpable duró unos 2 años. Al final de estos, retiré inconsolable a mi celda. Cerré la puerta y la ventana y me eché en mi camastro. Me quejé ante Dios, diciéndole muchas veces: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y lloré largo tiempo. Al ruido de mis sollozos, un religioso tocó mi puerta, y como la llave estaba en la cerradura, entró, se acercó y me dijo: Fray José, ¿qué tienes? Estoy aquí para servirte. No lo conocía y le dije que me dejara solo, pero me respondió: no quiero que ceses de llorar, alégrate. He pensado que necesitas una túnica y te he traído una. La dejó sobre mi cama y se fue. Yo sorprendido me levanté, me quité la túnica vieja e inservible y me puse la nueva. Me sentí alegre. Se disiparon las ideas negativas que me envolvían y me arrepentí de haber desconfiado de Dios y de mi falta de fe. Me pregunté quién era ese religioso que me entregó la túnica. Nunca lo he sabido. Si no fue un ángel del cielo, fue alguien que hizo el oficio de ángel consolador. El día después de la fiesta de San Francisco y en presencia del cardenal Payota y del padre general Berardicelli, mientras celebraba la misa en la capilla del Velo de la Virgen, en el memento de los vivos sintió el sonido de un violín y quedó en éxtasis. Duraba tanto que fue necesario llamar a su confesor, el padre Caravaggio, para que lo hiciera volver en virtud de la obediencia. Ese violín debe creerse que fue cosa celestial, pues en esa parte de la iglesia de la sacristía no había nadie. ¿Sería un ángel? Sor Caterina de Catú declaró que cuando nuestro santo llegó a Asís, lo vio precedido de 2 ángeles. Durante su viaje de Città del Castello a Pietrarubia, cuando el conductor no sabía por dónde ir, él le dijo: deja a las mulas ir por donde quieran, pues las guiará un ángel del cielo, y así fue. San José de Cupertino vivió plenamente el dogma de la comunión de los santos o común unión con los santos. Todos los santos eran sus amigos, pero algunos lo eran de modo especial, empezando por su padre San Francisco. Según le contó él mismo al abad Rosmi, muy frecuentemente cuando besaba las gradas del altar de San Francisco en Asís, sentía un fuerte y agradable olor. Un detalle significativo de su amor a San Francisco era que él mismo hacía copias escritas de la bendición de San Francisco en latín y las repartía a sus amigos, que con ellas obtenía muchas bendiciones de Dios. Ya hemos hablado anteriormente que cuando iba por las calles de Nápoles a presentarse ante el tribunal de la Inquisición, se le apareció San Antonio de Padua, que lo animó a confiar en Dios. En otra oportunidad, al llegar a Monopoli, los padres del convento le hicieron ver una imagen de San Antonio de Padua que acababan de colocar en la capilla del santo. Llegado al pie del altar, dio un grito y echó a volar unos 3 metros hasta la imagen del santo, y de allí regresó de nuevo a su lugar, volviendo en sí, pero habiendo visto el altar de la Inmaculada Concepción,
Se elevó otra vez hasta ella y después volvió a su lugar. El abad Rosmi refiere: él mismo me contó que al principio de estar en Asís una noche, estando en el coro en oración, tuvo varias visiones especialmente sobre el nacimiento de Jesús, y vio una persona que pensó era San Buenaventura, el cual le contó todo por extenso. Él preguntaba y el santo le respondía. El mismo padre José relata este hecho. Un día vi un bello cuadro de Santa Cecilia, con un ángel que tocaba el órgano, y otro dirigiendo con la batuta en la mano. Me senté, haciendo que tocaba el órgano con las manos sobre la mesita, y de hecho me parece que sonaba, y yo cantaba alegremente por un buen espacio de tiempo, y después dudaba de si alguien me había sentido. Otro santo al que tenía mucha devoción era San Felipe Neri. Un día le regalaron un cuadro de este santo. Cuando él vio de lejos al que lo traía, salió a su encuentro y dijo: tú tienes el verdadero retrato de San Felipe Neri, y se emocionó. Según las actas del proceso de canonización, San Felipe Neri se le apareció muchas veces, y por este motivo lo nombró su principal patrón. También era muy amigo de San Félix de Cantalicio, a quien llamaba el Viejo, que se le apareció varias veces, estando en Fossombrone. Incluso él curó al niño de 2 bienhechores de este convento con una imagen de este santo. Al igual que en la vida de todos los santos, el diablo no lo dejaba tranquilo y trataba de hacerlo desesperar para que no hiciera tanto bien y no llevara tantas almas al cielo. El hermano Ludovico declaró en el proceso de Nardo: el padre José era atormentado por los demonios que lo arrastraban por el convento y hasta le colocaban encima piedras y mesas. Esto me lo contaron los padres de la Grotela y me preguntaron si yo podía acompañarlo de noche, pues ellos tenían miedo. Yo acepté y en la noche sentí un gran rumor de viento de puertas y ventanas y se apagaron todas las luces del dormitorio. Yo me levanté y en la oscuridad agarré a Fray José, y así aquella noche no lo fastidiaron. Su amigo y confidente, el abad Rosmi, escribió: a principios de diciembre de 1645, mientras estaba una mañana reposando, vio una luz, y al demonio en figura de un perro grande y negro que le agarró por delante y no lo dejaba respirar hasta que desapareció. Otro día me contó que el demonio le dio un grito en el oído mientras dormía y se despertó con gran temor, lanzando él mismo un grito que creyó se había oído en todo el convento. Algunas noches sentía golpear la puerta de su celda y me dijo: creo que eran los demonios que había expulsado de la señora Fanfranelli en Casia. En 1644 el superior le había ordenado ir a Casia para hacer exorcismo a la señora Sulpicia Fanfranelli, y el padre José, acompañado de fray Ludovico y de don Beneduzzi, fue a Casia. Era invierno y en el camino los cogió una fuerte ventista. El río Nera, que debían pasar, estaba muy crecido por las intensas lluvias. Pasó primero don Beneduzzi sin novedad, pero al pasar el siervo de Dios, cayó al agua con peligro de ahogarse. Lo ayudaron a salir, pero oyeron una voz ronca que decía: muérete, hipócrita, tú que te haces el santo. Era el diablo que quería impedirle llegar a la ciudad. Al llegar y hacer el exorcismo a la mujer, los diablos le dijeron: buena te la hemos hecho por el camino. Pero él les respondió que todo lo hacía por obediencia, y rezando las letanías de la Virgen, la señora quedó liberada y feliz. Dice el abad Rosmi: me contó que el martes 9 del mes de abril de 1647 en la noche apenas se quedó dormido. Vio entre el sueño y la vigilia mucha gente en su celda. Uno tenía cabeza de asno, otros forma de mujeres. Despertado, comenzaron a fastidiarlo de varias maneras. Unos le tocaban las manos y sentía voces femeninas que lo tentaban. Él comenzó a hacerse la señal de la cruz diciendo: les mando de parte de Dios que me digan quiénes son y qué quieren de mí. Y decían: hemos sido enviados por un príncipe para inquietarte por lo que tú haces aquí y allá.
Creo que los malos espíritus querían significar el bien que el siervo de Dios hacía. Por ello le golpearon toda la noche. También me manifestó que el diablo le ponía muchas tentaciones deshonestas. Una noche, mientras dormía, le dieron un golpe en el pecho, y como no pudo seguir durmiendo, se fue al oratorio a rezar, y ahí vio personas deshonestas que le decían cosas feísimas. Otra noche, en Asís, estaba el siervo de Dios orando en la iglesia, y oyó que la puerta se abría con violencia, y vio aparecer a un hombre que parecía tener en sus pies unos zapatos de hierro. A medida que el hombre se acercaba, se iban apagando todas las velas de la iglesia, quedando él solo con aquel desconocido en la oscuridad. Fray José se encomendó a San Francisco. El demonio se echó sobre él y lo agarró por el cuello. En ese momento vio salir de su tumba a San Francisco con una vela encendida y encender las otras lámparas. A medida que se encendían, el enemigo desaparecía. Por eso, a partir de este hecho, el santo acostumbraba llamar a su padre San Francisco lamparista de la iglesia. Cuando hacía exorcismos, se expulsaba al demonio en virtud de la obediencia recibida. Un día fue enviado por el superior a exorcizar a un poseído, y le dijo al demonio: «Yo no he venido aquí a echarte de este cuerpo. He venido aquí a obedecer una orden de mi superior. Si quieres, sal. Si no quieres, no salgas. Me basta con haber obedecido». Y con esta fórmula